Buenas tardes, Ronald, Daniela. Nos encontramos en el Departamento Central del Policía, exactamente en el microcine, porque en minutos más se va a dar una conferencia de prensa. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, junto con Néstor Valleca, estamos hablando, el jefe de la Policía Federal, van a dar una conferencia de prensa por la detención del exrepresor Julián Corres. Recordamos que él se encontraba en Santa Fe, exactamente estamos hablando de Villa Constitución, en donde había dicho que se encontraba en la casa de su madre. Él se había fugado de Bahía Blanca, de la división de la Policía Federal, el 27 de julio. Por esa razón hubo efectivos policiales que están procesados, y también el general del Departamento Quinto del Ejército de Bahía Blanca también fue dado a disponibilidades por la ministra de Defensa, Nilda Garré, un hecho que llevó mucho tiempo de preocupación, pero hoy logró ser detenido, fue trasladado, ahora se encuentra en la división de Palermo de la Policía Federal, y por esa razón hoy van a dar esta conferencia de prensa aquí en el microcine del Departamento Central de Policía para determinar cómo lograron detener al exrepresor junto con Interpol. Gracias, Verónica. Minutos, entonces, todo lo que sea allí la conferencia de prensa. ¿Están ingresando? A ver, dale, cómo no. Sí, aparentemente estaría por comenzar esperamos, la Verónica, conferencia de prensa. Dale. Presidida, como decíamos anteriormente, por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Listo, chicos. Podemos observar justo cuando está ingresando el ministro. En estos momentos se están acercando Néstor Valleca, que es el jefe de la Policía Federal. También está presente el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde. Y también se espera la presencia del comisario inspector Alejandro Dinizo, que es el jefe de Interpol. Reiteramos, conferencia de prensa por la reciente detención en horarios del mediodía del exteniente coronel Julián Corres, represor que estaba detenido ¿Nos avisan, chicos, cuando estamos? en una de las delegaciones de la Policía Federal de Bahía Blanca. 18 meses estuvo prófugo. Cabe destacar Julián Corres. Bueno, ahora sí, escuchamos al ministro de Justicia, Aníbal Fernández. A ver. Reunión con ustedes es hacerle conocer algo, la verdad, de perogrullo. Fue detenido en el mediodía de hoy el ex teniente coronel Julián Corres, que había sido o se había profugado de la delegación de la Policía Federal en Bahía Blanca. Cuando suceden hechos de estas características, para nosotros es en principio para el Ministerio es un enorme baldón, y lo es también para la propia fuerza, para la Policía Federal. Cuando sucedió ese tema, yo decía que no había lugar para grises. Lo había sucedido porque había sido una enorme desidia o falta de interés o falta de dedicación por parte del personal que estaba al frente de la delegación, o había habido connivencia, pero una de las dos cosas sucedieron, y sigo sosteniendo lo mismo en ese momento. De la misma manera, cuando nos propusimos a revisar y analizar la situación, comenzó un proceso de un sumario interno, que es el que está analizando la conducta de las 11 titulares de esa cúpula que fue desplazada por completo. Hay algunos que están siendo investigados por la propia Justicia Federal bahiense, y seguramente se expedirán sobre el momento oportuno e inconveniente, y desde el punto de vista administrativo, el sumario que tiene la propia Policía Federal por el mismo tema. Y de la misma forma sucedido en el caso del servicio penitenciario. Nosotros, cuando nos hicimos cargo de la fuerza de seguridad, tomamos la fuerza con 469 detenidos y sacamos instrucciones precisas diciendo que la ley de ministerio no nos ordena hacernos cargo de detenidos. Precisamente por esa razón hoy tenemos menos de 180, porque no aceptamos de ninguna manera detenidos. No es un lugar para tener detenidos, no es un lugar para ocuparse de los detenidos. No significa eso que cuando tengamos que tenerlo porque estamos previniendo cualquiera de las fuerzas en un hecho particular, lo tenga que tener, o en el caso como este, por una orden determinada y habiendo necesidad de llevarlo a la práctica, tenerlo y tenerlo como corresponde, porque es la obligación de la fuerza en ese caso. Sucedido lo que nos sucedió, debo reconocer que en este caso particular, a pesar de que nosotros estamos en contra de que las detenciones estén en cabeza de las fuerzas, había una instrucción por parte del juez del 25 de junio
yo les recuerdo que se prófuga el día 26 de julio, exactamente un mes después, había una instrucción para que fuera retirado por el servicio penitenciario. Por esa razón hay un sumario en el servicio penitenciario para ver quién fue el responsable de no practicar ese traslado. Nosotros hemos dictado una resolución que dice que de aquí en más esos traslados se producen dentro de las 48 horas. Pero cuando nos ponemos a analizar esto, y aparte de la instrucción que cualquiera de las cuatro fuerzas tenía para comenzar las investigaciones y trabajar sobre el abanico de posibilidades que había para poder detenerlo a Corres, la Policía Federal tenía un trabajo adicional, que era el de tratar de resolver su situación, porque si uno hablaba de anomia o hablaba de connivencia, no hablaba de una institución, hablaba de hombres, puntualmente de hombres, no de la institución. Había que ponerle más fuerza sobre ese tema, porque había que resolver esta situación que era muy importante para la fuerza no quedar manchada en una actitud de esta característica. El día 4 de abril había sido detenido en Uruguay y Córdoba por la división Interpol, el departamento Interpol, la división de fugitivos de la Policía Federal, y en este caso volvíamos a un trabajo de esa característica, analizando todo el abanico de las posibilidades que podían existir en este caso para cumplir con ese punto. Bueno, entre todo ese abanico se encuentran elementos, ustedes van a saber comprender que no todo se va a poder contar en el día de hoy, porque hay limitaciones propias del secreto del sumario, que permitieron llegar a nuestra gente del departamento Interpol, que está el comisario de inicio responsable del departamento de Interpol, de la Policía Federal y específicamente del área de investigaciones federales de fugitivos, que es quien da con el paradero de este prófugo, con lo cual ya se encuentra en este momento alojado en investigaciones y hay una instrucción específica del juez para su traslado, con lo cual suponemos que en el transcurso de las próximas horas, el día de hoy y mañana, estará siendo trasladado a Marcos Paz. Así que esto es más o menos lo que queríamos contarles y hacerle conocer cuál era nuestra posición. Era todo un desafío para el Ministerio, todo un desafío para las fuerzas, para la Federal era puntualmente más desafío que para ninguno, y bueno, creemos que hemos cumplido en este punto con algo que no era más que nuestro deber, pero que nos hacía sentir muy mal. Así que bueno. En principio todo el proceso de la investigación, eso, porque si bien los elementos con los que se cuentan hasta este momento son limitadísimos, el titular de Interpol es el quien se ha encontrado con él, o quien lo ha recibido en investigaciones precisamente, y bueno, hasta ahora no ha habido mucha más análisis que eso, que tendrá que ser fruto del análisis del propio juez, no va a ser un análisis policial el que demuestre la forma y el modo en que se practicó su fuga el 26 de julio. Ministro Rubén Suárez del C5N, no sé si tuvo oportunidad de verlo, pero ante la pregunta cuando Corres llegaba a la dependencia de la Policía Federal, ¿por qué se había escapado? Dijo: porque fui a ver a mi mamá. ¿Ese domicilio estaba siendo investigado? ¿Qué más detalles nos puede dar de la detención en el lugar? No, mucho detalle no se puede dar, pero tampoco en esto uno puede estar haciendo un análisis de cómo se siguen estas cosas, porque en definitiva lo que estaríamos haciendo es destapar toda una tarea de investigación que es muy profunda, que es muy minuciosa y que es cuidadosa también. Cuando se lo detuvo en Uruguay y Córdoba, se lo detuvo luego de un trabajo muy delicado